las 6 de la mañana de este miércoles 6 de junio de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Pasadas ligeramente las 6:30 de la mañana, hacia esa hora, estará con nosotros Iván Duque Márquez, el próximo presidente de la República. No hay que caer en triunfalismos. Las elecciones hay que ganarlas. Y las vamos a ganar, pero no de cualquier manera. Por amplio margen, como demandan los requerimientos del país. Este país no da para victorias mediocres, para opiniones cercanas las unas a las otras, siendo tan distantes, tan contradictorias, entre el capitalismo liberal, entre los principios tutelares de la sociedad colombiana, principios cristianos, y el socialismo del siglo XXI, hay un abismo de diferencia. Colombia no puede ser otra Venezuela, no lo puede ser. A propósito, la SAC dice que la propuesta de Iván Duque sobre el campo es la más coherente. ¿Quiere decir que la de las FARC y la de Petro es un poquito menos coherente? El presidente de la SAC, que lamentablemente no habla con la hora de la verdad, no ha sido posible conseguirlo nunca, le debe una explicación al país. ¿Este es un problema de más o de menos? ¿O esto es un problema de cambio de distancias fundamentales e irreconciliables entre la propuesta de las FARC, la del minifundio, la de las pequeñas parcelas para expropiarle la tierra a los agricultores que quieren hacer empresa agrícola y la empresa agrícola que incluya desde luego a los pequeños minifundistas para que dejen de serlo? Pero la Sociedad de Agricultores dice que la de Iván Duque es más coherente que las otras. Luego las otras son un poquito menos coherentes o mucho menos coherentes. Ese lenguaje ambiguo y ambivalente del que fue empleado de Santos hasta hace muy poco no le hace bien al campo colombiano. En Acarí, norte de Santander, hay desplazamiento masivo por enfrentamientos entre el ejército y el EPL. Nadie habla de eso. Es prohibido tratar esos temas en vísperas electorales. Esto es la paz a toda marcha. La paz. Pregúntenle a los desplazados por la paz. Pregúntenle a las víctimas de los que están mandando en las zonas cocaleras, en las zonas de tránsito de la cocaína. Este es un país que se convirtió en un mar de coca, como bien lo dijo el Procurador General de la Nación. La tragedia de Guatemala nos llena de dolor, de tristeza. No se sabe cuántos son los desaparecidos. Hay muchas dificultades para trabajar en su búsqueda porque la ceniza mantiene unas temperaturas altísimas y en ellas no se puede trabajar. Carlos Fernando Galán renunció a Cambio Radical y al Senado por desacuerdo en apoyo a Duque. ¿Apoya a Petro? ¿Apoya a Petro? ¿Y apoya a los amigos de Petro y a los que estuvieron involucrados en el asesinato de Luis Carlos Galán? Que Carlos Fernando Galán sea más preciso en qué es lo que quiere. Los Galán no pueden seguir girando contra la chequera de fondos muy amplios de su padre. Tienen que fijar posiciones. La horrorosa torre que arruina el castillo de San Felipe, ¿quién dejó montar ese esperpento? Porque una cosa es que le hubieran dado autorización y otra que lo hubieran dejado llegar hasta donde llegó. Eso es un esperpento, eso hay que derribarlo. Pues ahora está preso el uno y preso el otro, y se sabe que eso fue todo con chanchullos para arruinar uno de los tesoros históricos
que tiene Colombia, el castillo de San Felipe de las Barajas. Informe sobre Hidroituango. Aquí lo que corresponde es decir la verdad. Solo la verdad nos puede unir. Si se han cometido equivocaciones, que se sepa cuáles fueron, pero sobre todo cuál es el efecto que esas equivocaciones tuvieron, porque el agua que se tiró por la casa de máquinas, eso no estaba previsto por nadie, nunca, ni eso estaba construido para recibir semejante impacto. Dicen que eso estresó la montaña y que la montaña se puede derrumbar, que nos lo digan, pero nadie está haciendo un juicio de reproche en este momento, pero la gente necesita que le digan la verdad. La ONU y la Unión Europea dejan unas constancias que no son nada gratas. El gobernador de Antioquia insiste en decir que no le están hablando a la gente con la verdad. Y el alcalde de Medellín se pone furioso, pero es que no es para ponerse furioso, señor alcalde. Es que están de por medio muchas vidas y un proyecto gigantesco, enorme, que representaría una pérdida que no sé cómo se podría absorber. El empresario Carlos Matos buscado con circular azul. Dinero para negociar repartos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Este es el poder judicial que el país no necesita y que no tolera. Esta sí es la corrupción del poder judicial a plena marcha. Se negocian los repartos. Y entonces, por una suma cualquiera, 120 millones o los que sean, Carlos Matos negociaba el reparto de un proceso para que le tocara al juez conveniente, lo que quiere decir que había un juez conveniente, lo que quiere decir que había jueces corruptos también implicados en este tema. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza para el Poder Judicial colombiano! Los afiches de la campaña 2010, los que fueron donados por Odebrecht a Prieto. Y entonces dicen que eso fue una iniciativa de Prieto y que nadie sabía. No, nadie sabía. En la campaña nadie se enteró de que llegaron centenares de miles de afiches financiados por nadie sabe quién. Un pajarito que voló por ahí y dejó tirados semejante cantidad de afiches. Nadie se dio cuenta. Como nadie se daba cuenta del dinero que le llegaba a la campaña de Ernesto Samper, ¿verdad? Entonces nadie se da cuenta, nadie ve, nadie oye, nadie mira. ¿Por qué ataca ahora el ejército y por qué estuvo tanto tiempo pasivo? Es la pregunta que uno se hace. El ejército causó la baja de 6 bandidos del ejército de Guacho, del grupo armado de Guacho. Lo llamamos ejército con ironía amarga. Ese es un grupo de bandidos y de sinvergüenzas armados. El ejército dio de baja 6, y antes, ¿por qué no combatía con ellos? ¿Y qué pasa con los cuerpos de los ecuatorianos que fueron secuestrados y asesinados por Guacho? ¿Y qué pasa con la parejita de ecuatorianos que está en manos de Guacho? ¿Qué pasa? Si Petro no es comunista, nos preguntamos, ¿por qué el partido de los comunistas, que es el partido de las FARC, lo apoya? El partido de las FARC está apoyando a Petro, eso está claro para todos. ¿Dónde ganó Petro? En las elecciones pasadas, donde las FARC tienen ventaja y tienen dominio e imponen su voluntad a punta de fusiles. Allá ganó Petro. Y si Petro no es comunista, ¿por qué se apoya en las FARC? ¿Y por qué se dejó adoctrinar en Cuba y por qué permitió que Cuba le diera tantos recursos al M-19 a lo largo de la historia? Pero ahí están las declaraciones de Petro diciendo es que Fidel Castro nos apoyó en momentos determinantes para la vida de este movimiento revolucionario. De puro buena persona que era, de puro querido y simpático que era el señor Fidel Castro, o porque estaba armando un movimiento comunista que era el M-19, el debate Mancañón. Cañón, que desde luego es una historia que no se puede contar y un libro que no se puede leer porque lo escondieron.
se lo recomendamos. La biografía del escritor Darío Villamizar, la biografía de Bateman, para la historia. Y para que sepamos quién es Petro y quiénes han sido sus amigos y cuáles han sido sus intereses en la política a lo largo de los años. Ya llega la solicitud de extradición de Santrich. Recordemos que el plazo es hasta el 7, luego debe llegar hoy la solicitud de extradición de Santrich. Nos preguntamos, ¿viene sola o viene acompañadita por otras solicitudes de extradición? Por ejemplo, por la de Márquez. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se fugó Márquez y por qué se fue a esconder para que lo protegiera el paisa? ¿Y por qué se metió por allá en las selvas en el Caquetá? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Porque sabía lo que se le venía encima, ¿no? A Temístocles Ortega, este personaje funesto, que fue gobernador del Cauca y que manejó el departamento del Cauca en las horas más amargas y más negras de su historia, le cayó ahora la Procuraduría. Y nadie dice nada, nadie cuenta nada. ¿Por qué el silencio del emplazamiento que la Procuraduría General de la Nación le hace a Temístocles Ortega? Es hora de sacar a bailar ese personaje. La gente votará a Petro o votará a Duque, según quiera una sociedad socialista y procomunista como la de Petro, o una sociedad democrática, liberal, conservadora, es decir, del centro democrático como la que propone Iván Duque. Asamblea de la ONU elige como su presidenta a la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Irán anuncia que fortalecerá programa de enriquecimiento de uranio. Eso es simplemente un efecto publicitario para hacerse notar, para darlo a manera de respuesta a las sanciones que los Estados Unidos están imponiendo y van a imponer crecientemente a Irán por su programa nuclear. Es una invitación a los países que se quedaron en el pacto con Irán para que vean qué camino toman. En todo caso, Irán dice que va a intensificar su programa de enriquecimiento de uranio, es decir, la preparación de su bomba atómica para tirársela a Israel. 112 personas muertas en naufragio en el Mediterráneo. 112. ¿Cuántas han muerto cruzando ese canal para huir del socialismo que dejó Brezhnev en África? ¿Cuántas personas? ¿Cuál es la tragedia de esos países africanos mal colonizados primero? Después, imprudentemente dejados a su arbitrio, que les pase lo que les pasara, sin haberlos preparado, sin haberlos capacitado. Y después, cómo les cayó como una langosta la epidemia del socialismo de Brezhnev, comandado por Fidel Castro y por sus amigos. ¿Recuerdan los que se hicieron héroes en Angola? Putin visita a Austria. ¿Qué persigue? ¿Qué propone? ¿Qué quiere? Las platas lavadas del 2010. El dinero de Odebrecht para la campaña de Santos. Ahora dicen que eso prescribió, que ahí no había delito. No, todo el mundo se lava las manos. Por Dios, esto fue por lo menos una indecencia. ¿Los topes electorales eran para volarlos impunemente? Recuerden lo que fueron los topes electorales en la campaña de Samper y cómo para salvarlo un compañerito suyo de clase en la universidad tuvo que dictar un auto de suspensión provisional de la norma que fijaba los topes electorales para esa campaña. Y eso fue hace mucho tiempo. Y en el año 2010 vuelve y juega, y es Prieto el que vuela los topes, pero con la ayuda de Odebrecht, la más corrupta organización criminal que ha campeado por aquí en la contratación administrativa en todos estos países, y no pasa nada, no pasa nada.
libre por vencimiento de términos Oneida Pinto. ¿Recuerdan? En La Guajira, Oneida Pinto, ahora libre por vencimiento de términos. Este es el Poder Judicial en Colombia. ¿Hay que reformarlo o no hay que reformarlo? Hay que transformar este servicio esencial para la República. Un país a veces soporta malos gobiernos. Lo que no es capaz de soportar nunca es una organización judicial politiquera y corrupta. Eso no lo soporta. Hay grandes jueces en Colombia. En su inmensa mayoría son personas cumplidoras de su deber y rectas, pero pasan estas cosas. El Congreso de la Palma de Aceite. Vanessa Araujo nos contará qué está sucediendo. La consulta contra la corrupción en el Congreso. Esto lo montaron, lo convirtieron en un sainete. Si esa consulta pasó gracias al Centro Democrático. Si no, no hubiera pasado nunca. ¿En qué consiste esa consulta? ¿Eso para dónde va? ¿Qué necesidad tenemos de esa consulta? ¿No puede hacer el Congreso esas modificaciones directamente? Tenemos que incurrir en semejante costo y en semejante esfuerzo y sacar 12 millones de votos para decir lo que puede decir el Congreso, que son nuestros representantes. Eso nos lo preguntamos. Que estamos todos contra la corrupción, claro, inclusive los corruptos. Ahora aparecieron todos los que se robaron el país en este Congreso, siguiendo las órdenes de Santos, apoyando el programa anticorrupción. ¡Ay, qué maravilla! Todos los que endeudaron el país, todos los que se robaron la bonanza petrolera, todos los que se han robado las regalías, todos los que convirtieron a Fonsecón en su caballo de batalla, todos ahora contra la corrupción. ¡Qué maravilla! Y hoy en la historia hay mucho que hablar de cosas muy distintas, porque en esta época Europa se salvó de las arremetidas de Atila y de los musulmanes que venían por la península ibérica. Pero también en un día como hoy, 6 de junio de 1944, aparece el día D, la gran cruzada de todos los aliados por reconquistar a Europa, cruzando el Canal de la Mancha, 6 de junio de 1944, uno de los grandes episodios en la historia militar de la humanidad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, tenemos nueva encuesta que mide la intención de voto, la gran encuesta de Jan Haas. En esta nueva encuesta, Iván Duque sigue encabezando la intención de voto. Aparece con un 52% de intención de voto, le sigue Gustavo Petro con el 34%, voto en blanco 14%. Y por regiones, en el eje cafetero, Iván Duque está fuerte, aparece con el 72% de intención de voto, que no es cualquier cosa, está muy bien. Gustavo Petro 17%, voto en blanco 11%. En Bogotá, sin embargo, Iván Duque no está tan fuerte, aunque viene mejorando. Gustavo Petro tiene el 43%, Iván Duque el 39%, voto en blanco 18%. En el Caribe aparece muy fuerte Gustavo Petro, tiene el 54%, Iván Duque el 39%, voto en blanco 6%. Región Centro-Oriente, Iván Márquez 56%, Gustavo Petro. Iván Duque, sí. Duque Márquez. Sí, porque ya, imagínese. El otro no aparece en esta encuesta. Iván Duque 56%, Gustavo Petro 25%, voto en blanco 18%. Zona Pacífica, Iván Duque 52%, Gustavo Petro 32%, voto en blanco 16%. ¿Cuál es la intención de voto de acuerdo a la edad? Esto está muy interesante porque los jóvenes de 18 a 24 años se reparten el voto entre Petro e Iván Duque de esta forma. Gustavo Petro tiene una intención de voto entre esos jóvenes del 45%, Iván Duque tiene una intención de voto del 41%, voto en blanco 14%.
Entre la población de 25 a 34 años, Iván Duque 45%, Gustavo Petro 39%. Población entre 35 a 44 años, Iván Duque 58%, Gustavo Petro 32%. La verdad, queridos amigos, es que la intención de voto por Iván Duque aumenta a medida que los votantes tienen más edad. Iván Duque, por ejemplo, entre los que tienen más de 55 años, aparece con una intención de voto del 60% y Gustavo Petro del 25%. De modo que a más edad, más voto por Iván Duque. En definitiva, y según esta encuesta, el ganador sería Iván Duque con el 68% de intención de voto cuando le preguntan a la gente quién cree que ganarán. Dice el 68% Iván Duque y el 24% Gustavo Petro. Pero como usted bien dijo, doctor Londoño, no hay que confiarse, yo pienso lo mismo. Y seguimos ante la prohibición absurda e incomprensible para que se hagan encuestas inmediatamente antes de las elecciones, para que los encuestadores no nos digan, es que esta era la intención de voto hace 10 días, pero como no nos dejaron hacer encuestas 2 o 3 o 4 días antes, pues entonces no sabíamos o no pudimos advertir cuáles eran los cambios de humor de la gente. En todo caso, vamos ganando, pero no es suficiente ni remotamente. Esto tiene que ser por goleada. Si este país tiene que cambiar, pero cambiar radicalmente, fundamentalmente, para enfrentar unos desafíos gigantescos que tiene entre manos, hay que votar por Iván Duque casi que con desesperación, además de votar por él con gran entusiasmo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 6 de junio del año 18. Faltan 60 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. El gobernador de Antioquia lanzó nuevas críticas a la junta directiva de EPM en una carta motivada por el análisis que entregó el grupo de ingenieros estadounidenses al gobierno nacional sobre la actual emergencia en el proyecto de Hidroituango. Pérez Gutiérrez volvió a cuestionar el manejo de EPM a la emergencia en las obras de Hidroituango e insistió en que le han entregado información inexacta, no verídica o parcial en su misiva a la Junta de EPM. El mandatario reprochó que el informe de la Comisión de Expertos Internacionales haya advertido que el grupo empresarial y constructor de la hidroeléctrica no procedió correctamente durante la emergencia. Agregó que en varias ocasiones EPM le entregó información inexacta, no verídica o parcial, en las cuales no se ha señalado que el informe advierte sobre los desprendimientos de la montaña en Hidroituango, que podrían ser de 40 millones de metros cúbicos de tierra y crear la peor avalancha de la historia. Doctor Londoño, y si a esto le agregamos lo que dice la ONU y la Unión Europea, pues toca hacer votos porque esto se normalice. Lo que hay que conseguir es que nadie se ponga aquí a la defensiva. En esto tenemos que ser socios todos. Sí, señor. Empezando por elevar nuestras oraciones al cielo, porque en manos de Dios estamos. Pero no se le olvide que ese estrés de la montaña se debe a la cantidad de agua que tiraron por la casa de máquinas. Sí, señor. Lo que se debe a que tenían que desaguar por alguna parte la cantidad de agua que se vino encima cuando un túnel que no sabemos si lo construyeron bien o mal se dio y entonces se taponó.
y entonces tuvimos unos problemas que hubo que atender de alguna manera, esperamos que de la mejor forma, y esperamos que no pase nada, aunque lo que pasó ya es suficientemente grave. Nadie ha medido, porque no se puede medir, cuál es el impacto que en la duración de la obra y en los daños que la obra produjo, el impacto que eso tiene sobre la estabilidad económica de ese contrato. Pero está la gente está primero, y los peligros de una avalancha Cauca abajo y Río Magdalena abajo son inmensos. Y no nos pongamos a la defensiva, que nadie está contra EPM. Todo el mundo está haciendo votos porque pueda superar esta emergencia inmensa que se causó por alguna razón, que en su momento se explicará. Pero normalmente los ríos tienen razón. Los que se equivocan son los hombres que trabajan con los ríos. Vanessa Araujo, desde Cali, buenos días. Buenos días desde Cali, doctor Fernando y queridos oyentes. La Hora de la Verdad está presente en el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que inicia hoy en la ciudad de Cali y va hasta este viernes 8 de junio. Además, desde el lunes de esta semana se ha llevado a cabo acá en el Centro de Eventos Valle del Pacífico la 7ª Conferencia Latinoamericana de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, RSPO por sus siglas en inglés. Esta conferencia también es organizada por Fede Palma. Ayer los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar al conferencista Darrell Weber, CEO de RSPO en el mundo, que ha venido desde Malasia a hablar sobre asuntos tan importantes como la sostenibilidad ambiental, social y económica en el cultivo de palma de aceite. También han hecho eco las declaraciones del presidente ejecutivo de Fede Palma, Jens Mesa, quien ha afirmado que a pesar de que la industria de aceite de palma avanza en el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, y que cada vez es más el aceite colombiano certificado, enfrentan fuertes problemas con los compradores internacionales. Mesa ha mencionado, por ejemplo, el caso de campañas de mercadeo de diferentes productos con manifestaciones abiertas de desaprobación al uso de este aceite, por ejemplo, con sellos y anuncios en los que se lee libre de aceite de palma. Aseguró el presidente ejecutivo de Fede Palma que en la Unión Europea se ha usado una fachada de sostenibilidad ambiental para ver cómo se le cierran las puertas al aceite de palma. Calificó este comportamiento como un impulso mercantilista. Importantes retos, doctor, afrontan los palmicultores colombianos, pero queda claro que se esfuerzan por hacerlo cada vez mejor. Hoy finalizará la conferencia de RSPO y se dará inicio al Congreso. Así que a quienes les interese, las inscripciones todavía están abiertas y Fede Palma los espera. Fede Palma los espera. Este es un tema vital para el porvenir del país, porque el éxito que ha tenido la siembra de palma en muchos lugares del país está unido a desarrollo económico, a tranquilidad, a bonanza en las regiones donde este esfuerzo se ha hecho. Y eso no se puede olvidar ni menospreciar. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues de La Palma pasamos a hablar del café y lo hacemos revisando la cosecha cafetera, porque como usted siempre lo ha dicho, Colombia es café o no es nada. Pues buenas noticias las de la producción cafetera en el mes de mayo, que alcanzó el 1.190.000 sacos, una cifra que es 32% mayor a la registrada en mayo de 2017. A este dato se le suma la cifra de abril, cuando la producción cafetera alcanzó los 834.000 sacos, registrando un aumento del 5% frente a la producción de abril de 2017. En lo que va corrido del año, el aumento de la producción con respecto a 2017 ha sido del 2%, una producción de 5.4 millones de sacos. Pero a pesar de estas buenas cifras de producción, a pesar de esta buena cosecha cafetera, el problema que enfrenta el sector es la caída en las exportaciones, una caída del 4% en comparación con las exportaciones registradas durante los primeros 5 meses de 2017. Y esta cifra es aún más complicada si se tiene en cuenta que en lo corrido del año cafetero, que empieza en octubre y termina en septiembre, la caída de las exportaciones alcanza ya el 8%. La carga de café en Chinchiná se está pagando a 752.000 pesos la carga, y el precio del café en Nueva York es de 119 centavos por libra. Así las cosas, doctor Londoño, la producción muy buena,
No hay broca, evidentemente, pero hay revaluación y muchos cafeteros están recogiendo a pérdida en medio de un panorama que registra una fuerte caída en las exportaciones cafeteras. No solamente la caída en las exportaciones, sino en el precio del café. Tendríamos que mirar cuál era el precio de la carga hace un año y cuál es el precio de la carga ahora, porque en últimas eso es lo que recibe el cafetero. Y el cafetero está trabajando a pérdida y eso no puede durar. El café necesita alguien que le tienda la mano y alguien que entienda que Colombia no produce un café como materia prima para un café mezclado con cafés de mala calidad. Colombia debe producir cafés con valor agregado, con marca propia, para llegar a los mercados del mundo y a la mesa del consumidor directamente, y no sometido a los vaivenes de esa materia prima que recoge cafés de mala calidad, los cafés brasileros de mala calidad, los cafés africanos en su mayoría, los cafés vietnamitas ahora, que los mezclan con el café colombiano para dejar un café potable. Eso es inaceptable. Y ese ha sido el gran pecado de la Federación de Cafeteros en los últimos 50 años, como por ejemplo cuando Juan Manuel Santos estaba en Londres y sin conocer un palo de café, porque no lo conoció. Eso nos consta, era el que dirigía los negocios cafeteros de Colombia en Londres con su cuñado Néstor Osorio. Vaya, vaya, vaya. Las cosas que pasaron y los daños que eso le hizo a la caficultura colombiana. Colombia es café o no es nada. E Iván Duque es el único que tiene propuestas concretas para rescatar la industria cafetera. E Iván Duque tiene de consejero en estas materias nada menos que Oscar Iván Zuluaga, nacido en un cafetal de Pensilvania. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la Hora de la Verdad, oyentes, muy buenos días. Luego de un verdadero espectáculo protagonizado por las señoras Claudia López y Angélica Lozano en el Congreso de la República, que decidieron para llamar la atención con mentiras al afirmar que el Centro Democrático y el candidato presidencial Iván Duque dilatarían para no votar anoche la consulta anticorrupción, donde el Centro Democrático fue el único partido que ustedes, queridos oyentes, lo van a poder comprobar y lo pueden constatar, estuvo presente en todos los debates de la iniciativa y evitó que se hundiera en el Senado de la República. Ante los señalamientos calumniosos de estas señoras, Claudia López y Angélica Lozano, para captar al público y presentar a Gustavo Petro ahora como el gran abanderado de la lucha contra la corrupción, donde nunca dijo nada, pues el Centro Democrático le respondió enérgicamente a estas dos señoras y al país, pues nada de lo que decían en contra de la colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez era cierto. Pues el partido estaba listo para votar, como lo acordaron antes de la primera vuelta presidencial, la consulta anticorrupción. La senadora López, quien aquí me está grabando, que nos insulta todos los días, que habla de la maquinaria del candidato Duque, que insulta a nuestro candidato porque nuestro candidato sí es abanderado de un programa anticorrupción. Ella no tiene autoridad moral para hablar de anticorrupción. La senadora López no renunció a su curul en el Senado de la República para hacer campaña como candidata a la vicepresidencia de la República. Si bien es cierto, no es ilegal el hecho de continuar aquí, sí es inmoral, es antiético que con el sueldo del Estado haga campaña política, como lo hizo la senadora López. Luego ella, usted, senadora López, no tiene autoridad moral para venir a decir y abanderar una consulta anticorrupción. Le queda grande ese nombre. Nosotros hemos dicho y vamos a honrar la palabra. Nosotros no nos dejamos insultar de personas como usted o de su compañera Lozano, diciendo que nos vamos a echar para atrás, ni más faltaba, nunca lo hacemos. Y estamos votando por esto, por honrar la palabra, porque estamos convencidos, como aquí lo dijeran algunos senadores la semana anterior, que infortunadamente esta consulta no va a acabar con la corrupción en Colombia mientras haya corruptos como la senadora López tratando de abanderar este tipo
de iniciativas. Luego del enfrentamiento, esas son las palabras del senador del Centro Democrático Ernesto Macías. Luego del enfrentamiento de las señoras López y Lozano en contra del Centro Democrático, que no pierdan oportunidad para atacar la bancada más distinguida y disciplinada del Congreso de la República, escuchamos, doctor Fernando, con verdadera sorpresa, cómo senadores como Roy Barreras, Horacio Serpa, Mauricio Liscano, entre otros, solo por mencionar algunos, pronunciaron discursos de felicitación por esta consulta, aunque Barreras del partido de la U sostuvo que el precio de la consulta, que es de 290.000 millones de pesos, es muy alto y agregó que muy probablemente la iniciativa será inútil porque ya hay normas al respecto en el ordenamiento jurídico. Lo que llama la atención es que muchos de estos discursos salieron de algunas personas con memoria selectiva que hoy desconocen que fue desde la Unidad Nacional, desde donde se repartió el presupuesto general de la nación por parte del presidente Juan Manuel Santos para pagar favores políticos. Y si no creen lo que digo, pues recuerden ustedes las declaraciones de Musa Besaile ante la Corte Suprema de Justicia. El caso final, doctor Fernando, en esta jornada fue que en el Senado de la República se logró aprobar la consulta con 80 votos a favor y ninguno en contra. Y esta consulta prevé, entre otras cosas, y leo algunos de los puntos esenciales que se le preguntará a los colombianos en la medida en que la Corte Constitucional lo apruebe. Los congresistas no van a poder ser elegidos por más de 3 periodos en el legislativo, se va a acabar la famosa mermelada, los funcionarios elegidos por voto popular deberán presentar sus declaraciones de renta, los congresistas estarán obligados a rendir cuentas, será obligatorio el trámite del presupuesto público de alcaldías y gobernaciones, no habrá beneficios penales para los condenados por corrupción, el Estado podrá cancelar de forma unilateral los contratos con personas que sean sancionados por delitos de corrupción. La consulta anticorrupción será convocada para en los próximos 3 meses. A partir de este momento el presidente tiene 8 días, presidente Juan Manuel Santos, tiene 8 días para ponerle una fecha a esta convocatoria en las urnas que exige más de 12 millones de votos para ser aprobada. La gran pregunta es, ¿servirá para algo una consulta anticorrupción? Esa es la gran pregunta. Desde el punto de vista jurídico, eso es un absurdo. Todo eso que estás diciendo se puede hacer directamente desde el Congreso de la República. Y no hay que gastarle 300.000 millones de pesos, ni el problema que eso suscita desde el punto de vista social para hacer una consulta que además se da por descontado que es lo que la gente va a contestar. Pero yo tengo algunas preguntitas. Y tengo una que me atormenta mucho. Le van a bajar el sueldo a los congresistas, ¿verdad? Sí, eso proponen ellos. Muy bien. Eso significa automáticamente que le bajan el sueldo a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la nación y al contralor y al procurador cuyos sueldos dependen de los sueldos del Congreso de la República, y a los procuradores delegados y a los fiscales delegados, ¿les van a bajar el sueldo también? Ni una palabra al respecto. Y muy buena pregunta, claro. No, pues como que claro. Es que es fundamental. Es que hoy, el sueldo de los parlamentarios es el sueldo que determina cuál es el sueldo de las altas cortes. Entonces, muy bien, se dice, y de la Fiscalía, y de la Procuraduría, y de la Contraloría. ¿Vamos a bajar los sueldos? ¿Los de todos o solo los de los congresistas? Pues lo que proponen ellas, por lo menos en las preguntas que plantearon, es que esa reforma esa consulta lo que pretende es solamente bajar los sueldos de los congresistas, así está estipulado, congresistas, pero hay un problema, doctor Fernando, y es que no se ve posible que a través de una consulta popular se le baje el sueldo a los congresistas cuando realmente lo que se requiere para esto es una reforma constitucional. Ahí la Corte Constitucional seguramente tendrá mucho de qué hablar frente a cómo definir el asunto. Pero esa es una consulta que va a tener ¿qué poder jurídico vinculante? ¿Esa consulta popular va a equivaler a un plebiscito? ¿Va a equivaler a una reforma constitucional directa que hace el pueblo? ¿O qué diablos va a ser? ¿Qué significa esa consulta popular? Le consulto al pueblo y el pueblo dice algo, ¿y qué? ¿Eso queda incorporado a la Constitución Nacional? ¿Queda incorporado a las leyes? ¿Qué lugar va a tener en el ordenamiento jerárquico de la nación esa consulta? ¿O simplemente fue todo esto una estrategia de la señora Claudia López para hacer campaña presidencial? Entonces, ¿que estamos contra la corrupción? Claro que sí. ¿Y quiénes están votando esto en contra de la corrupción? Los corruptos. ¿Quiénes se robaron la bonanza petrolera del país?
¿Quiénes se robaron las regalías? ¿Quiénes se robaron lo que se llevó a través de FONADE para repartir en las regiones? ¿No fue el Congreso? Claro, desde la ¿No fue esta mesa? nacional, sí. Ah, bueno, el mismo Congreso que está aprobando en la consulta contra la corrupción. Válganos Dios, ¿pero esto qué significa? En fin. Pero tenemos gravísimas dudas sobre esa consulta. 300.000 millones de pesos, ¿para qué? Y repito, el orden jurídico formal de la República es un orden jerarquizado, una pirámide encabezada por la Constitución. Siguen las leyes, los actos con fuerza de ley, los decretos del presidente de la República, decretos reglamentarios, y sigue hacia abajo con las normas territoriales de asambleas, de consejos, llegan los gobernadores, los alcaldes, muy bien, un orden jerárquico. ¿Dónde queda la consulta? ¿Qué es una consulta? No, por Dios, 300.000 millones de pesos, más esfuerzos, más problemas para decir lo que todos sabemos que tiene que hacer el Congreso. Y si la consulta se aprueba, queda eso en manos del Congreso para que el Congreso haga lo que debiera hacer sin necesidad de consulta. Además, que hay muchos delitos tipificados de esas conductas, por ejemplo, la de repartir mermelada. Eso existe. Entonces, ¿para qué tenemos que recurrir a una consulta donde la gente dice lo mismo que ya hay en la norma? Por eso, y que un contratista corrupto debe perder los contratos. Es apenas lógico, ¿no? No, pero es que está en la ley. Y está en la norma, claro. Pero está en la ley. Una persona con antecedentes penales o con antecedentes administrativos no puede contratar con el Estado. Pero ¿qué es lo que esto le está agregando al orden jurídico de la nación? No Esto tenía una función, doctor Fernando, y creo que la lograron desde el Partido Verde. Esa era. Hacer espectáculo. Sí. Es que el Partido Verde sí está contra la corrupción. ¿Y por qué no propuso eso como reforma constitucional o como reforma legal? No estaba ya la señora Claudia López en el Congreso. No estaba la señora Lozano en la Cámara de Representantes. No estaban los miembros del Partido Verde allá. ¿Por qué no presentaron las reformas? Sin necesidad de poner al pueblo colombiano a que pague de donde no tiene 300.000 millones de pesos. Dígame, ¿cuántas escuelas se pueden construir con 300.000 millones de pesos? ¿Y cuántas cárceles? Que no hay ninguna. No hay ninguna. No hay un calabozo donde meter un bandido. Pero 300.000 millones de pesos para aprobarle una consulta a la señora Claudia López para decir todo lo que queremos que se diga hace mucho tiempo y sobre todo que se practique en un Congreso untado hasta los tuétanos con la mermelada que le ha repartido Juan Manuel Santos, y todos esos partidos han chupado de esa mermelada. Bueno, ahí están las declaraciones de Musa Besaile ante la Corte Suprema de Justicia, que explicó a qué senadores y con quiénes se entendía el ministro de Hacienda para repartir la mermelada en la primera parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Y a Musa Besaile lo silenciaron. Claro, porque estaba contando eso precisamente. Bueno, porque estaba contando y tenía mucho más que contar. Bueno, hablemos de deportes un poco, por Dios, cambiemos el tercio. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Con la misma nómina que venció Atlético Huila, viajó Nacional a Ibagué para enfrentar hoy al Tolima en la gran final del torneo del fútbol profesional colombiano. El encuentro comenzará a las 7:30 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de la capital tolimense. El equipo verdolaga buscará repetir la victoria que consiguieron frente a los Pijados en la primera jornada del campeonato, aunque como visitante no han tenido un gran rendimiento. Por el lado del Tolima, viene con la cabeza en alto luego de eliminar a Independiente Medellín en semifinal, y además están en su plaza, donde han sido muy fuertes como locales. En cuanto a las tarjetas amarillas, hay 3 jugadores de Atlético Nacional que suman 4 de ellas, y de ver una más hoy en Ibagué, no podrán jugar el partido de vuelta en Medellín el próximo sábado. Ellos son Alexis Enríquez, Vladimir Hernández y Cristian Mafla. 7:30 de la noche se abre el telón hoy de la gran final del torneo del fútbol profesional colombiano, doctor Londoño. Muy bien, vamos a ver pues cómo termina el torneo que se está jugando en momentos críticos en la vida de la nación y en momentos en que estamos en olor de Mundial de Fútbol. Sí. No es un momento muy propicio para la final del fútbol colombiano, pero bueno, así lo planearon, así quedó. Y hay que ir a los estadios y hay que apoyar a los equipos. La gente en Ibagué supongo que ya tiene lleno el estadio, que se han comprado todas las boletas, me imagino, ¿no? Cosa que no vimos en las semifinales, ¿no? Porque el estadio, por ejemplo, el domingo, Independiente Medellín no estaba lleno.
Sí, no es una buena hora, Tata. No es un buen momento. Tal vez el país no está para finales ni para semifinales, pero para semifinales no estaba, para finales tiene que estar. Hagamos un bonito espectáculo y eso sí, en paz, con espíritu deportivo, con fraternidad. Los adversarios son adversarios en el campo y gritamos y aplaudimos y bailamos y al final un abrazo con todos ellos, como tiene que ser el deporte. Sí. Eso es lo más hermoso del deporte, de manera que démosle al deporte el campo que hay que darle. Bueno, y más adelante nos contará usted lo del Roland Garros, porque entiendo sorpresa. que Djokovic mordió el polvo de ladrillo. Sí, señor, ante un jugador que, pues, el ranking no es que sea muy bueno, 72 del mundo, un italiano, que se jugó el partido de su vida. Y Djokovic sigue en mala racha. Pero pésima racha. Djokovic, el que fue número 1 indiscutible del mundo durante 2 o 3 años. Sí. Djokovic, bueno, pero a todos les llega su final. Lo importante es que emerjan figuras nuevas, figuras que renueven el deporte y el interés del deporte. Y alguien se preguntaba qué pasará cuando se vayan Federer y Nadal, por ejemplo, porque dan a Djokovic ya por ido. Entonces, a ver, ¿quiénes son los que vienen? Se habla del ruso de Zverev. Que ya lo eliminaron, el alemán. Ah, bueno, ya lo eliminaron. Tal vez su superficie no es la del polvo de ladrillo. Entonces, ya hablaremos sobre el Roland Garros. Y en un minuto volveremos con nuevos comentarios a la hora de la verdad. Por razones que nos explicamos en estos momentos cruciales, no hemos podido hacer contacto con el candidato a la presidencia por el Centro Democrático y próximo presidente de la República, el doctor Iván Duque. Teníamos un tema importantísimo sobre ciencia y tecnología, nos queda por ahora pendiente. Son las 6 de la mañana. Vale la pena volver sobre el tema de Hidroituango porque es un tema de importancia nacional. El mundo también está pendiente de lo que pase con esa obra y nadie puede decir que estemos atacando o que a alguien se le ocurra atacar a alguien en estos momentos. Lo que hay que hacer es encomendarnos a Dios y esperar que se pueda hacer lo que se pueda hacer con ese río para dominarlo. Es que dominar un río como el río Cauca, por Dios, que se enfureció por razones que uno no comprende. Por lo pronto, tirar esas aguas por la casa de máquinas, eso fue una audacia, pero había que hacerlo para evitar una tragedia. ¿Pero qué efectos produce eso? Ya nos dijeron que el impacto de esa agua contra la montaña estresó la montaña. Sí, señor. Es la terminología que se utiliza para decir que la montaña puede estar en vísperas de producir un derrumbe que sería catastrófico. Uy, qué miedo. Bueno, pues qué miedo, sí. Hagámosle, oremos y peguémonos del Señor de Buga y de todo lo que creemos, porque Santísimo Dios, que la madre Laura también están, William, estresadas también están las personas que han tenido que evacuar y dejar sus hogares, ¿no? Hemos visto la situación de esas familias, es dramático. Eso es terrible. Sí. Personas que viven a la orilla del río, que por Dios, a uno le da susto. Es que esto no es para que se pongan a decir que todo está muy bien, no. Esto No, bien no se atreve a decir nadie que está, porque eso no está muy bien. Son miles de personas evacuadas en estos momentos, ¿no? Sí, por eso. La cosa es muy grave. Y en peligro semejante obra. Sí, señor. Entonces, no, es que yo creo que es la obra de ingeniería más grande que se ha hecho en Colombia. Bueno, le quiero contar que finalmente está listo el doctor Iván Duque. Qué bueno. Había tenido algún problema para establecer contacto con nosotros, pero vamos con el doctor Iván Duque.